La primera vuelta de la elección presidencial de Colombia de 2022 se celebró el 29 de mayo de 2022, y en ella se escogieron los candidatos para la segunda vuelta a los cargos de presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022 a 2026. Dado que la fórmula ganadora no obtuvo la mitad más uno del total de votos válidos, el 19 de junio de 2022 se realizó una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación. Los candidatos con mayor votación en la primera vuelta fueron Gustavo Petro y su compañera de fórmula Francia Márquez, que obtuvieron el 40.34% de los votos, mientras que en segundo lugar se ubicó Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial Marlene Castillo, que obtuvieron el 28.17%. El 19 de junio la fórmula Petro-Márquez resultó elegida con 50,44% de los votos contra 47,31% de la fórmula Hernández-Castillo. Legislación. Según la Constitución de Colombia, pueden ejercer su derecho a sufragio los ciudadanos mayores de 18 años de edad que no hagan parte de la fuerza pública, no estén en un proceso de interdicción, y que no hayan sido condenados. Las personas que se encuentran en centros de reclusión, tales como cárceles o reformatorios, podrán votar en los establecimientos que determine la Registraduría Nacional. La inscripción en el registro civil no es automática, el ciudadano debe dirigirse a la sede regional de la Registraduría para inscribir su identificación personal en un puesto de votación. La elección del presidente de la República se hace junto con la del vicepresidente, siendo este último su fórmula. La estadía en el cargo será de 4 años sin posibilidad de reelección. El proceso de elección no se realizará simultáneamente con cualquier otro. La Constitución Política en su artículo 191, establece que quien pretenda llegar al cargo debe ser colombiano de nacimiento y tener la nacionalidad, asimismo, ser mayor de 30 años. La primera vuelta se celebrará el último domingo de mayo, que para el 2022 será el día 29, y resultará ganador quien haya obtenido la mitad más uno de los votos. En caso de que ninguno de los aspirantes obtenga esta ponderación de los votos, los dos candidatos que en primera vuelta hayan obtenido la mayoría de los votos irán a la segunda vuelta, el ganador será quien logre la mayoría de los votos. Los organismos encargados de velar administrativamente por el evento son la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. El Acto Legislativo número 02 del 2015 decreta que el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor votación obtendrá una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencia obtendrá una curul en la Cámara de Representantes. Voto en blanco. De acuerdo con la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la exequibilidad de la Ley 1475, el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos, y agrega que, el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector. Como consecuencia de este reconocimiento, la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular. De acuerdo con el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009, en caso de victoria del voto en blanco, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando el total de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Según lo anterior, si en la repetición de las votaciones llegara a ganar nuevamente el voto en blanco, quedaría como ganador el candidato que alcanzó la mayoría de votos válidos en el certamen electoral. Por lo cual, se elegirá el segundo puesto en votos. La Corte Constitucional, en sentencia C-490 de 2011 declaró inexequible la norma de la reforma política que ordenaba repetir elecciones, cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación,
y en consecuencia la mayoría necesaria para repetir la elección es mayoría absoluta, es decir el 50% más uno de los votos válidos, y no mayoría simple. Definición de candidaturas. Elección mediante Directorio Nacional. Estos son los partidos que mediante debate en el Directorio Nacional de cada colectividad, definieron su candidato presidencial o la ruta que llevará el partido de cara a las elecciones presidenciales. Movimiento Mais. Partido Conservador. Alianza Verde. Partido Mira. Polo Democrático Alternativo. Consultas internas en los partidos políticos. Estos son los partidos políticos que realizaron una serie de encuestas o consultas entre su militancia para definir quién será el candidato presidencial de esa colectividad. Centro Democrático. Consultas interpartidistas. El 13 de marzo de 2022, el mismo día de las elecciones legislativas, se realizaron 3 consultas interpartidistas para escoger los candidatos únicos del Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y la Coalición Equipo por Colombia. Pacto Histórico. Coalición Equipo por Colombia. Coalición Centro Esperanza. Candidaturas fuera de coalición. Candidatos. Lista de candidatos presidenciales inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ordenados por su orden de aparición en el tarjetón de primera vuelta electoral del 29 de mayo. Candidaturas declinadas. El exministro, escritor, profesor y exvicepresidente, Humberto de la Calle, anunció que no aspirará a la presidencia para ser cabeza de lista al Senado por la coalición Centro Esperanza. Alexander López Maya, senador y presidente del Polo Democrático Alternativo, declinó su aspiración presidencial para volver a lanzarse al Senado de la República por el Pacto Histórico y otorgarle su apoyo a Francia Márquez. El excomisionado de Paz Miguel Ceballos, líder del movimiento Transformación y Unión, renunció a su precandidatura presidencial para dar su apoyo al precandidato conservador David Barguil. El senador Roy Barreras declinó su aspiración presidencial luego de participar en un debate del Pacto Histórico en Noticias Caracol. Asumirá como jefe de debate parlamentario de dicha coalición. El exministro Juan Carlos Echeverri declinó su candidatura presidencial, pero seguirá como miembro de la coalición Equipo por Colombia. La exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, declinó su aspiración presidencial argumentando que es un momento en donde debe centrarse más en el cuidado de su familia. El aval de la USE le otorgó a Enrique Peñalosa. El 4 de marzo aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Enrique Peñalosa. El senador Luis Fernando Velasco dejó su aspiración para evitar incurrir en doble militancia, pero seguirá apoyando al Pacto Histórico. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo renunció a su precandidatura presidencial, pero seguirá dando su apoyo a la coalición Centro Esperanza. La periodista Paola Ochoa, luego de 4 días de haber aceptado ser candidata a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández, renunció a su aspiración. El exministro Óscar Iván Zuluaga, anunció el 14 de marzo que declina su aspiración a la presidencia, para sumarse a la campaña de Federico Gutiérrez. El exministro Gilberto Murillo renunció el 17 de marzo a su candidatura a la presidencia para ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez renunció a su candidatura presidencial el 11 de mayo de 2022 luego de afirmar por redes sociales que las elecciones son un juego de ping-pong entre los extremos políticos. Aunque por lo cercana la renuncia al día de elecciones, se anuncia que aparecerá en las tarjetas electorales. La senadora Ingrid Betancourt declinó su candidatura presidencial luego de sostener una reunión con las directivas de Verde Oxígeno el 20 de mayo y de limitar el apoyo a la candidatura de Rodolfo Hernández el 29 de mayo. Aunque por lo cercana la renuncia al día de elecciones, se anuncia que aparecerá en las tarjetas electorales. Apoyos políticos. Se relacionan las campañas, con los apoyos políticos o electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, o grupos significativos de ciudadanos activos en 2022. Se tienen en cuenta las posiciones oficiales, no las disidencias. Primera vuelta.
Segunda vuelta. Debates. A continuación, una tabla que contiene debates realizados durante la campaña presidencial. Encuestas. Primera vuelta. Segunda vuelta. Resultados. Primera vuelta. Por departamento. Segunda vuelta. Por departamento.